mis queridos hermanos, qué gusto saludarles. Mi nombre es Amín Quevedo y sirvo como ministro en la Iglesia de Cristo de Santo Domingo en la República Dominicana. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por la confianza de permitirme compartir en esta mañana el mensaje, y quiero también agradecer de una manera muy especial a mi querido hermano y amigo Fer Ávila, que tuvo a bien contactarme para poder estar con ustedes en el día de hoy. Quiero también agradecer a las iglesias de Guadalajara, la iglesia de León, la iglesia de Zacatecas, la iglesia en Tepic, la iglesia en La Barca, Jalisco, y la iglesia en Colima. Que Dios los bendiga a todos, y gracias por permitirme compartir esta mañana con ustedes. Espero que el mensaje sea de gran ánimo y de gran edificación para todos y cada uno de nosotros. En esta mañana daremos continuidad a esta serie tan especial que se ha estado compartiendo, titulada Vidas Grandiosas. Quiero resaltar ese tremendo trabajo que han estado haciendo los hermanos compartiéndonos estas clases tan poderosas, tan inspiradoras. Gracias a Fer por su mensaje Salvados para Servir, donde nos estuvo enseñando, mostrando cuál es el propósito de Dios al mostrarnos, al llevarnos a la salvación. También quiero agradecer a José Escobedo por ese servicio especial del Día de las Madres, donde estuvo resaltando ese servicio abnegado que brindan las madres para que cada uno de nosotros estemos aquí en el día de hoy. También gracias a Franco Tello por su mensaje titulado Un espíritu de siervo, donde nos estaba enseñando cuál es el espíritu, cuál es el corazón que debemos tener a la hora de brindarle nuestro servicio a Dios. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus palabras y por sus poderosos mensajes. El título de nuestra enseñanza de esta mañana es La dicha de servir. La dicha de servir, y hoy vamos a ver cuál era el corazón, el modelo de Jesús para con cada uno de nosotros en cuanto al servicio. Acompáñame, por favor, en una oración. Mi Dios y Padre amado, gracias por darnos este honor, este privilegio de poder llenarnos de tu palabra. Gracias por permitirnos compartirla en esta mañana. Sabemos que no somos dignos de tu palabra, pero tú en tu infinita misericordia nos la brindas cada día, cada momento, para que nosotros podamos ser mejores para ti, para que podamos cumplir con el propósito que tú has señalado para cada uno de nosotros desde el principio de los tiempos. Te quiero pedir, Señor, que cada una de las palabras que vamos a compartir en esta mañana sean dirigidas por ti y sean para la edificación de tu pueblo. Gracias por tu amor y tu misericordia, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La dicha de servir. Yo creo que en todas las iglesias hay un grupo de hermanos que son los que cargan en mayor parte con el peso, con la responsabilidad del servicio en la iglesia. Creo que hay un grupo de hermanos, principalmente en este proceso que hemos estado en pandemia, que han tenido que desarrollar nuevas habilidades para poder llevar la palabra de Dios a la iglesia, al pueblo santo. Ha sido más retante porque antes íbamos a la iglesia y recibíamos el mensaje. Ahora la iglesia está yendo a nuestras casas, y esto ha sido gracias al esfuerzo de algunos hermanos que han decidido servir y poner sus talentos para la gloria de Dios. Pero esto debe llevarnos, movernos, a hacernos la pregunta: ¿es el servicio a Dios un llamado que está dirigido solo para un grupo de hermanos de manera particular, o es un llamado para todos aquellos que somos considerados discípulos de Cristo? ¿Es el servicio a Dios y a nuestro prójimo un llamado solo para líderes, para ministros, para internos, o es un llamado para todo aquel que considera a Jesús su Señor? Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia. ¿Cuál es la actitud, el corazón de Jesús en cuanto al servicio? Primer punto de esta mañana: el servicio no es una carga. Acompáñame a Juan capítulo 13, versículo 13 al 17. El servicio no es una carga. Dice la Biblia lo siguiente: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy.
Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Qué increíble este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Qué increíble este detalle que nos da Juan cuando relata esa historia tan maravillosa de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Aquí recoge este detalle tan especial y es después de ese momento en que Jesús le lava los pies a sus discípulos, les da esta gran lección. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón. Si yo, el maestro y el Señor, les lavo los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Qué Jesús espera de ti y de mí? ¿Qué Jesús espera de aquel que le llama Señor, Señor? Jesús espera que sea una persona dedicada a servir como Él lo hizo. En el versículo 17, en el versículo 16, Él dice, les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Fíjate qué interesante. Si Jesús, siendo el Señor, se inclinó para servir, Jesús espera que sus seguidores hagan lo mismo. Si como cristianos no estamos siendo caracterizados por el servicio, entonces estamos diciendo que somos más grandes que el Señor. Si nosotros vamos a la iglesia, si nosotros servimos, vamos a nuestros trabajos, vamos a nuestra familia, vamos a nuestra comunidad para ser servidos, no para servir, si no nos estamos caracterizando por el servicio como lo hizo Jesús, entonces estamos diciendo, yo estoy más grande que el Señor. Porque todo el que considera a Jesús su Señor debe ser conocido por tener una vida de servicio. Dice Jesús en el versículo 17, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Fíjate qué increíble que Jesús no consideraba el servicio una carga, sino una dicha. Si ustedes entienden lo que yo les estoy enseñando, si ustedes entienden la lección que les di por medio de este ejemplo de lavar los pies, si ustedes la entienden, si la captan, si la practican, serán dichosos. No será una carga, será una dicha. Si nosotros vemos el servicio a Dios y a nuestro prójimo como una carga, quiere decir que no hemos entendido la lección de Jesús. Quiere decir que no hemos reconocido realmente a Jesús como nuestro Señor. Quiere decir que de alguna forma u otra, entonces nos consideramos más importantes que el Señor. Porque si Jesús, siendo el Señor, vino a servir, ¿qué nos impide a nosotros servirle a Dios y a nuestro prójimo? ¿Cuál es nuestra actitud a la hora de servir a los demás? ¿Cómo nos va siendo un ejemplo de servicio en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra familia? ¿Cómo nos va? ¿Somos reconocidos como servidores o somos reconocidos como personas a quienes hay que servir? Todo el que considere a Jesús como su Señor debe convertirse en un fiel servidor de Dios y del prójimo. El ministerio de Jesús en esencia era un ministerio de servicio. Podemos ver a lo largo de los evangelios que Jesús comió con los marginados, sanó a los leprosos, los tocó cuando eran personas intocables, sanaba a los enfermos, limpió el templo, dio comida a la gente, le hizo desayuno a sus discípulos en una ocasión, les lavó los pies, los llevó a descansar y aún en su último momento en la cruz le sirvió a un ladrón para que pueda conocer el camino de la salvación y para que pueda llegar al reino de Dios. Aún en su momento de mayor agonía, de mayor dolor, de mayor angustia, aún ahí el corazón de Jesús era un corazón de servicio. Estas escrituras de referencia las vamos a poner en pantalla para que las puedas anotar y puedas repasarlas o estudiarlas tranquilamente en tu casa.
Cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente él era el Mesías o si debían esperar a alguien más, la respuesta de Jesús fue contundente, la respuesta de Jesús fue clara. Dice en Lucas 7, del 22 al 23, luego les contestó, vayan, díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Él no dijo, vayan y díganle a Juan que tenemos un hermoso salón de reuniones. Vayan y díganle a Juan que predicamos en lengua y caminamos sobre el agua. Él no dijo, vayan y díganle a Juan que tenemos millones de seguidores en las redes sociales. No, eso no fue lo que él le dijo. Esto no es lo que caracteriza el ministerio de Jesús. En el día de hoy muchos cristianos confunden el ministerio de Jesús con cosas externas, con cosas superficiales. Yo era así. Cuando llegué a la iglesia la primera vez, lo que llenó mis ojos fueron las cosas externas. Yo no vine por cosas espirituales. Lo primero en lo que yo me fijé fue en las cosas externas. Qué bonitas están las hermanas, qué apuestos los hermanos, qué bien vestidos, qué bonito este salón, qué bonito es esto, qué bonito es aquello, qué prédica tan poderosa. No en lo espiritual. Muchas veces confundimos el ministerio de Jesús con las cosas que son visibles, mas no con las cosas espirituales. Jesús se caracterizó por el servicio. Cuando Juan mandó a preguntar, ¿este es el Mesías? Jesús le mandó a decir, díganle que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad. Y el reino de Dios, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Se caracterizó por servir. Díganle a Juan que aquí hay un servidor, que hay alguien que está sirviendo a los que más necesitan, a los marginados, a los que nadie toca. El reino de Dios ha llegado. Por eso se caracterizaba Jesús, por el servicio, no por ser servido. Versículo 17 de Juan 13 dice, si entienden estas cosas y las ponen en práctica serán dichosos. Para Jesús, en su corazón, el servicio era una dicha, no un pesar. Muchas veces, para nosotros como creyentes, cuando se nos pide servir en un área, muchas veces lo primero que llega a nuestra mente es qué pesar. Qué pereza, ay Dios mío, ahora voy a tener que llegar más temprano, ahora voy a tener que dedicar más tiempo a esto, ahora voy a tener que sacrificar tiempo para mi familia, tiempo de descanso, tiempo de esto y tiempo de aquello. Muchas veces cuando se nos pide algún tipo de servicio, fácilmente lo primero que puede llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, es un pesar y no una dicha. Pero cuando tenemos el corazón correcto, cuando tenemos el corazón de Cristo, cuando tenemos a Jesús como nuestro modelo a seguir, cuando nos piden servir en algo, sabemos que podemos tener limitaciones y todo eso, pero en nuestro corazón, cuando se nos pide servir, si nuestro corazón está correcto, el servir nunca será un pesar, sino una dicha. Amén. Vamos a nuestro segundo punto. El camino hacia arriba es bajando. El camino hacia arriba es bajando. En Mateo 23, versículo 11 al 12, dice la Biblia, el más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. ¿Saben? Nosotros podemos adoptar la mentalidad de los incrédulos, la mentalidad de los incrédulos, de las personas que no conocen a Dios o que no están siguiendo el patrón de Jesús como modelo de conducta, es yo soy más grande, tú tienes que servirme a mí. Yo soy tu jefe, pues tú estás obligado a servirme, estás obligado a estar bajo mi autoridad. Muchas veces esa mentalidad la podemos llevar también a la iglesia. Mi ministerio es más grande que el tuyo, entonces tú tienes que darme más honor en esta actividad. Yo tengo que tener una participación mayor.
Hermanos, no podemos adoptar la mentalidad del mundo en cuanto al servicio. El que entre ustedes quiera ser más grande, dice Jesús, debe convertirse en el más pequeño. El que quiera tener una vida grandiosa debe servir a los demás, es lo que Jesús nos enseña. Es imposible tener una vida grandiosa con un pequeño nivel de servicio. Es imposible tener vidas grandiosas cuando estamos brindando un pequeño nivel de servicio, cuando estamos dando el mínimo requerido, cuando apenas nos conectamos a las reuniones. Hay hermanos que muchas veces se conectan a las reuniones y ni la cámara encienden, ni una sonrisa brindan. Y dejan que todo el servicio, que toda la reunión sea dirigida, sea otros los que den, y ellos dan el mínimo, dan lo poco. Muchas veces ni siquiera están en la adoración a Dios, están haciendo otras cosas mientras el servicio se va desarrollando. Estos servicios virtuales, mis queridos hermanos, tenemos ya un buen tiempo en esto. Ya nosotros aquí en la República Dominicana hemos iniciado el proceso de volver a la presencialidad, y créanme que se ha notado el efecto de los servicios virtuales. Cuando vamos a la iglesia ahora, hay hermanos que ni siquiera saben en qué momento aplaudir. Estamos como, al principio estábamos como extraños, como no sabíamos en qué momento ponernos de pie, en qué momento aplaudir, en qué momento, nada, estábamos como extraños, como estamos reaprendiendo otra vez el servicio y la adoración. Es increíble, antes un visitante llegaba a la iglesia y todo el mundo estaba al pendiente. Ahora no, ahora llega una visita y hay que estar diciéndole a los hermanos, mira, hay alguien aquí que está viniendo por primera vez, tú lo puedes atender, porque como que hemos olvidado, fácilmente podemos olvidar el servicio que debemos brindarle a Dios y a nuestro prójimo. Y por eso tenemos que cuidarnos de que con la virtualidad no perdamos la esencia del servicio. Por eso a nuestras reuniones se le llama servicio, no se le llama culto, no se le llama misa, le llamamos ¿cómo? Servicio. Porque es el corazón con el que debemos venir ante Dios, ante nuestro prójimo para servirles con un corazón de siervos, con un corazón que se glorifique en Dios, no en nosotros mismos. Amén. Tercer y último punto, ya para concluir: movidos por amor. Como hemos visto, la clave para tener vidas grandiosas inicia con humillarnos delante de otros. El camino hacia arriba es bajando, no es subiendo, es humillándonos delante de Dios cuando Dios realmente nos enaltece. Tercer y último punto: movidos por amor. Cuando servimos, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para la gloria de Dios o para obtener la gloria de los hombres? ¿Qué debería mover nuestro corazón de servicio? Acompáñame a la Biblia también en Juan capítulo 13, volviendo al aposento alto, volviendo a este momento tan especial cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Ahora en el versículo 1 y 4, mira lo que dice la Biblia. Era antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora en que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaba cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Y podemos parar aquí. Ya la historia tú la puedes continuar leyendo y te darás cuenta que después Jesús empezó a lavar los pies de sus discípulos. Pero fíjate qué interesante esto que dice. Y dice aquí que era antes de la fiesta de la Pascua, y ya sabemos, y Fran nos estuvo compartiendo que realmente este era un momento crucial, ¿no? Que ya se acercaba en los momentos finales de la vida de Jesús sobre la tierra, así que era un momento decisivo. Y dice aquí algo bien interesante. Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. ¿Qué movía el corazón de Jesús? ¿Qué estaba en el corazón de Jesús antes de lavar los pies de sus discípulos? Pues Juan nos da una idea. Juan nos dice, Él siempre amó a los suyos y así los amó hasta el fin.
el último momento, Jesús los amó, les mostró su afecto, les mostró su amor. ¿Por qué? Por medio del servicio. Así los amó hasta el fin, dice la Biblia. Antes de regalarnos este hermoso relato de cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Juan resalta: Jesús los amó hasta el fin. ¿Saben? Muchas veces se nos hace difícil amar a ciertas personas. Muchas veces se nos hace difícil servir a ciertas personas que de alguna manera u otra han traído dolor a nuestro corazón, que de alguna manera u otra representan sufrimiento para nosotros. Estos 12 hombres a quienes Jesús les lavaría los pies, uno de ellos lo traicionaría, otro lo negaría y todos lo abandonarían. Y aún así, Jesús les mostró amor hasta el fin. Hasta el fin. Imagínate tú cómo era el corazón de Jesús cuando tenía que lavar los pies de Judas. ¿Acaso lo lavó con menos dedicación? ¿Acaso se lo lavó con menos cariño? ¿Acaso se lo lavó con otra agua? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Jesús? ¿Con qué corazón tú hubieras lavado los pies de Judas? Muchas veces esta pregunta yo me la he hecho y de verdad que en mi corazón muchas veces yo pienso que no sería la actitud de Jesús. Yo no sería como Jesús. Porque cuando alguien me hiere muchas veces me cuesta realmente amarlo hasta el fin, amarlo aún a pesar de la diferencia, a pesar de lo que Él haga o no haga por mí. Jesús tenía la costumbre de servirle a aquellos que no tenían forma de retribuirle. En Lucas 14, del 12 al 14, dice la Biblia: dijo también al hombre que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos, y serás feliz, pues ellos no pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa en el día en que los justos resuciten. Fíjate qué increíble lección. No amemos solo a aquellos que pueden retribuirnos, no amemos a aquellos que nos pueden devolver el favor. Vamos a amar, vamos a servir a aquellos que no tienen con qué devolver. Si estuvieras en la posición de Jesús, ¿con qué actitud lavarías? ¿Con qué actitud lavarías los pies de Judas? Dice la Biblia en Juan 13, del 7 al 8, que el amor nunca deja de existir. El amor nunca deja de ser, lo dicen otras versiones. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor verdadero es ese amor que manifestó Jesús. Es ese amor que se brinda en una actitud de servicio, no por lo que otros van a hacer, no por lo que otros pueden devolver, sino por lo que ya Dios hizo por cada uno de nosotros. El amar a Dios, el amar al prójimo, no se trata de lo que vamos a recibir, se trata de lo que ya hemos recibido. Nuestro corazón debe ser movido por amor, no por retribución. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin, dice la Biblia. Les mostró su amor, aunque sabía que ellos lo abandonarían, lo traicionarían y lo negarían. Y aún así, lo siguió amando. Martín Lutero, refiriéndose a este tipo de amor, dice lo siguiente: aunque cambie el prójimo, el amor no cambie. Pues así como el prójimo sigue siendo prójimo, por más que varíe en su modo de ser, así el amor sigue siendo amor. No importa lo mucho que se le vulnere o se le apoye. El prójimo siempre será prójimo, no importa si cambia o no cambia. No importa si nos muestra amor o no nos muestra. No importa si nos apoya o no nos apoya. El prójimo siempre será prójimo. Y Dios espera que nosotros siempre sirvamos a nuestro prójimo. Siempre amemos a nuestro prójimo, como lo hizo Jesús. Sus discípulos cambiarían, sus discípulos lo iban a decepcionar, pero aún así Él decidió amarles, decidió servirles con un corazón de siervo. Amén. El amor nunca deja de ser. Cuando es amor verdadero, nunca deja de ser. Aunque el otro cambie, aunque el otro se aleje de Dios, nuestro amor siempre debe permanecer.
Así era el amor de Jesús. Aunque sus discípulos se apartaron, su amor continuó vigente. Y ese es el corazón de un siervo. Es un corazón que ama de una manera incondicional. No importa cuánto cambie el prójimo, nuestro amor, nuestro corazón y nuestro servicio deben continuar como lo hizo Jesús. Amén. En el versículo 2 dice, Jesús sabía que había venido de Dios. En Juan 13, versículo 2, Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Me encanta esta parte porque también aquí, antes de empezar a lavar los pies de sus discípulos, Juan nos da otro detalle interesante. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. En pocas palabras, Jesús sabía quién era. Jesús sabía de dónde había venido, hacia dónde iba y quién le había dado autoridad. Es decir, que cuando Jesús lavó a sus discípulos, aunque para sus discípulos, para Pedro especialmente, esta era una tarea como que él no debía hacer porque él era el maestro, era el Señor. Para Jesús, esa tarea no representaba una disminución en su autoridad. Para él, el estar en una posición de siervo no lo ponía inseguro porque él sabía quién él era delante de Dios. Tampoco él servía para ser reconocido porque él sabía ya quién él era delante de Dios. Y muchas veces el no saber, el no conocer o el olvidar nuestra identidad delante de Dios es lo que afecta nuestro corazón de servicio. Porque a veces podemos pensar que si nosotros hacemos un servicio tal o cual, pues entonces otros nos pueden ver de una manera con inferioridad, nos pueden ver podemos tener cierta inseguridad de poder brindar un servicio dado porque ese servicio es muy pequeño, es inferior a mi estatus. O por el contrario, podemos venir y servir para que entonces otros nos reconozcan, para que vean cuán espiritual somos, para que vean que estamos cambiando, para que vean que nosotros estamos siendo como Jesús. Jesús no servía así. Cuando Jesús se inclinó a lavar los pies de sus discípulos, Juan nos dice que él sabía quién él era. Él estaba claro de quién él era delante de Dios. Y por eso su servicio no representaba una inseguridad, ni tampoco lo hacía para un reconocimiento. ¿Sabes tú quién eres delante de Dios? ¿O estás haciendo las cosas para que otros te reconozcan? ¿Te pones inseguro a la hora de brindar un servicio porque sientes que puedes verte de una manera inferior? ¿Sabes? Tenemos que imitar el corazón de Jesús. Nuestra seguridad no debe venir de lo que otros, de la forma como otros van a percibir nuestros servicios, si lo van a ver de buena manera o de mala manera. Nuestra seguridad debe venir de nuestra identidad como hijos de Dios, como discípulos de Cristo y como ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Ya para terminar, Lucas capítulo 12, versículo 37 al 38, dice la Biblia: dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentre despiertos. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Dichosos ellos si los encuentra despiertos, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Fíjate qué increíble. Dichoso aquel siervo a quien su amo lo encuentra despierto. El verdadero siervo no está esperando que lo nombren. El verdadero siervo no está esperando que lo manden. El verdadero siervo está atento a las necesidades de su Señor. Cuando nosotros tenemos un corazón de siervo, cuando tenemos el corazón de Jesús, estamos pendientes de las necesidades del reino de Dios y de nuestro prójimo. No necesitamos que nadie venga y nos diga: mira, hermano, tienes que hacer esto, mira, hermano, tienes que apoyarnos en esto. No, estamos pendientes como ese siervo que está esperando que su amo regrese para servir. Y cuando su amo lo encuentra despierto, se asombra y dice: wow, ¿cómo me esperaste para servirme? No, yo te voy a servir a ti. Y ese es el corazón de Dios. Cuando Dios encuentra que sus siervos están listos para servir, se deleita en servirle. Como dice la Escritura, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a quienes se la pidan? Dios se deleita en servirnos a cada uno de nosotros, pero también nosotros debemos deleitarnos y estar atentos a las necesidades del reino de Dios para servir
con un corazón de siervo. La dicha de servir, mi querido hermano. Hemos aprendido que el servicio no es una carga, el servicio es una dicha. Hemos aprendido que el camino hacia arriba no es subiendo, como muchas personas piensan. El camino hacia arriba es bajando, es inclinándonos en actitud de adoración y de servicio a nuestro Dios. Y cuando Dios ve que sus hijos están con un corazón de siervos, con un corazón humillado delante de Él los exalta. No podemos exaltarnos por nuestros propios medios ni por nuestros propios méritos. Tenemos que humillarnos delante de Dios para que sea Él quien nos exalte. Y por último, movidos por amor, no movidos por retribución. El corazón del siervo está listo para servir, no por lo que va a recibir, sino por lo que ya ha recibido en Cristo Jesús. Muchas gracias por su tiempo y espero que lo que compartimos en esta mañana haya sido de gran edificación para tu vida. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Un placer y un honor para mí estar aquí en esta mañana. Muchas gracias.